Gracias, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan, a los de la mesa presente, magistrado Solís, a todos los que de una u otra manera hicieron posible la actividad que hoy nos reúne y que tiene una importancia trascendental. Efectivamente, la ley de maltrato animal o bienestar animal ha sido uno de los aspectos fundamentales que hemos tenido como país en los últimos años y ha sido una larga carrera para poder tenerla, y pues ahora lo que debemos hacer es darle el uso adecuado, darle una aplicación acorde a nuestro ordenamiento, y muy interesados sobre todo que esta ley no se quede en algo simbólico, sino que se pueda realmente aplicar. Por eso es que ustedes, como personas que están al tanto de esta situación y que están interesados en la protección de todos nuestros queridos animalitos, pues que podamos darle con nuestros conocimientos una efectiva aplicación. Voy a hablar sobre un tema bastante concreto y es el análisis de los tipos penales que se encuentran en esta ley. Disculpándome con los y las personas que están aquí presentes, que son abogados y abogadas, me voy a también dirigir a todas aquellas personas que sin serlo pues están aquí, tienen un legítimo interés. Por eso es que en algunos temas voy a ser pues bastante básico. ¿Qué son tipos penales? Porque estamos hablando de tipos penales. Bueno, son construcciones jurídicas que hacen los legisladores para establecer áreas sancionadas, áreas que son no permitidas para nosotros y que tienen un texto, es una descripción en la cual pues se debe hacer de manera muy clara un análisis de una conducta que se está prohibiendo y está aparejada a una sanción. ¿Qué queremos decir? Bueno, es una conducta humana que puede ser por acción o por omisión. Muchos de los tipos penales que vamos a analizar se pueden dar también de manera por omisión y que están relacionados con un castigo, con una pena, ¿no? Y eso es lo que hace, por eso es que se llama derecho penal, porque castiga a las personas que infringen esas sanciones una vez que han sido establecidas por la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a empezar por la parte de atrás, por cuáles son las sanciones que establece este sistema. Y es interesante porque fue una de las razones por las cuales se generó. Las modificaciones que se hace a la ley de bienestar animal van encaminadas a que entrara dentro del proceso penal con sanciones más altas y así se pudiera hacer más efectiva la protección de los animales. Vamos a ver cuáles son esas penas, porque de alguna manera lo hemos escuchado muy rápidamente, pero no lo hemos concretizado. Hay tres diferentes penas. Tenemos la sanción administrativa de multa, los días multa y la prisión. Esos tres están en la ley. Vamos a ver de qué se trata. Una que es la más repetida, digamos la que se da con más frecuencia, es la sanción administrativa de multas mediante salario base. Suena rarísimo, vamos a ver de qué se trata este tema. Bueno, en el artículo 21 de la ley nos dice que efectivamente a partir de otra ley que existía desde 1993 se debe de determinar la cuantía. Y esto es una manera de estar actualizando las sanciones. ¿Por qué? Hace muchos años, tal vez muchos de los que están en el auditorio no pueden recordarlo, pero en los años 80 la ley de tránsito tenía establecida penas de 750 colones de manera fija. ¿Qué pasaba con eso? En el tiempo se iban desactualizando, en ese momento eran aproximadamente 85, 88 dólares, pero tiempo después eran 2 monedas con la que se pagaba esa multa. Por eso es que tenemos que tener un sistema que vaya actualizando casi de manera automática las sanciones para que cumplan su función de prevenir el hecho. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Esta es la ley que da base a esta normativa. Decirle lo siguiente: me dieron solo 20 minutos, entonces es mucho lo que debo abarcar. Esta presentación va a quedar al acceso de todos ustedes, ahí viene bastante información de manera organizada para que ustedes la puedan acceder. Entonces hay cosas pues que vamos a tratar de pasarlas rápidamente, pero ahí les va a quedar a su disposición. Este salario base se hace por medio de una circular que realiza el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia casi siempre al finalizar un año. Esta es la que nos rige actualmente, se dio en diciembre del año pasado y fija el monto en 426.200. Las penas que se establecen en la ley de maltrato animal hablan a partir de este monto que va desde 1/4 del salario base a la mitad de un salario base. Actualmente en el 2017 estaríamos hablando de los montos que ustedes ven ahí. Esto posteriormente en el 2018
2018, pues el Consejo Superior deberá hacer su actualización, probablemente subirá a 440.000 aproximadamente, y eso también va a modificar los términos. Entonces, cuando ustedes vean en la filmina que hay una sanción administrativa, nos referimos a eso. El juez que va a resolver la causa va a tener que justificar por qué lo pone entre 106 y 213.000 colones. Estas sanciones, importante, dice la ley, se deben pagar en 30 días posterior a que fue la sentencia dictada. Los días multa, ¿qué es eso de días multa? Porque también lo veremos a lo largo de la ley. Bueno, esto viene establecido en el artículo 53 del Código Penal e indica que a partir del salario que gana cada persona se va a hacer un cálculo. O sea, si yo gano 1.000.000 de colones, se va a dividir por 30 y nunca puede exceder el 50%. Entonces, más o menos es lo que gana la persona que ha cometido la infracción, se va a dividir por 30 y luego se va a dividir nuevamente por 2 y eso nos va a dar los días multa. En la ley, las sanciones, cuando hablan de días multa, tiene un mínimo de 20 y un máximo de 50 días multa. Entonces, si se me condena a 50 días multa, esa cantidad que había llegado anteriormente se va a tener que multiplicar por 50, 40, 45, 20, lo que ponga la persona juzgadora. Y por último, aquí está tal vez lo que muchos esperaban de esta ley, una sanción privativa de libertad, que en realidad lo vamos a ver, solo está dado en 2 o 3 de esos tipos penales. La sanción privativa es la más fuerte que tiene nuestro ordenamiento y consiste en tener a una persona privada de su libertad, eso sí con una finalidad resocializadora. Deberán entonces los centros penitenciarios tener cursos a las personas que vayan a terminar en definitiva en prisión por esta sanción para poderlos reeducar en cuanto a la sensibilidad hacia los animales, no solamente mandarlos a la cárcel como una separarlos del grupo y un castigo per se, sino que el Estado debe procurar la forma de utilizar ese espacio temporal para darles la adecuada capacitación. En la ley vamos a tener estos dos penas de 3 meses a 1 año y de 3 meses a 2 años. Es importante porque en algún momento se nos vendía como que todo el mundo iba a la cárcel por esto. Resulta que lo estamos incluyendo dentro de un sistema penal que también tiene otros elementos, que la misma ley lo refiere. Esas sanciones para una persona que es primaria, quiere decir que no haya cometido delitos antes, no va a ir a prisión, puesto que se le podría dar, como dice ahí, un beneficio de ejecución condicional de la pena. A eso nos refiere esta normativa. Y también es importante que estas sanciones, según el Código Procesal Penal, permiten la aplicación de medidas alternas, tales como la conciliación y otras, que permitirían pues que la persona no tenga necesariamente que resolver el conflicto por medio de la prisionalización. Eso es más o menos para que tengamos un panorama claro y concreto de qué es lo que sucede en cuanto a las sanciones. Bueno, vamos a ver entonces ahora y de manera bastante rápida, ¿cuáles son los tipos penales? ¿Qué es lo que el legislador nos dio a sancionar? Y lo hemos ubicado en diferentes grupos. Primero, se sanciona todo lo que tiene que ver con las peleas de animales y para eso utiliza 2 diferentes artículos, el 21 inciso A y el 279 quinques que tiene esta organización. ¿Cuál es el primero? Bueno, no se puede, para que ustedes puedan interpretarlo y podemos traspasar la información de manera más ágil. En el superior derecho ustedes van a ver cuál es lo que se está sancionando y en el lugar inferior derecho ustedes van a ver cuál es la sanción. Habíamos hablado ya cuál es cada una y en este caso una sanción administrativa. Bueno, no se puede criar ni en ninguna manera realizar adiestramiento de animales para fines de peleas. Esto se sanciona pues con la multa administrativa, pero también se sanciona, y esto sí, con la pena de prisión, lo que son las peleas entre animales. Uno de los aspectos que dio mayor problemática, mayor discusión por las galleras y, bueno, por dicha en Costa Rica no está tan arraigado, pero también en otros lugares hay peleas de perros, peleas de caballos y demás. Esto está prohibido y se sanciona con penas de 3 hasta 1 año de prisión a todas las personas que realicen estas actividades.
Experimentación con animales. Vean, más adelante una de las personas que está invitada nos va a hablar sobre esa difícil relación que tenemos con los animales. Es que es una relación muy compleja que tenemos con varios de estos animales y por las razones por las cuales tenemos nosotros que los necesitamos de varias maneras. Los experimentos animales están debidamente regulados también en el artículo 21, inciso B, pero ¿de qué manera lo hace? Es muy interesante. Nos dice que va a ser sancionado con una multa, una sanción administrativa, aquellos que violen las disposiciones con respecto a cómo se debe llevar adecuadamente la experimentación animal. Y para eso genera un listado bastante detallado en la ley 7451 de cuáles son. ¿Y qué es? Ahí ustedes los pueden ver. La necesidad no se puede hacer por cualquier razón, realmente se debe demostrar que es algo extremo, que es la única forma de poder realizar esa investigación. También se debe tener en cuenta que la cantidad de animales que se deben utilizar para la experimentación sean los mínimos, o sea, no debo yo tomar una población más allá de para la experimentación me dé resultados confiables, entonces se debe tomar en cuenta eso. Sin embargo, vean, y esto lo vamos a ver a lo largo de todos los tipos penales, son elementos muy genéricos, o sea, vean lo que dice ahí, los animales seleccionados deberán ser de la especie adecuada y su número no deberá exceder el mínimo necesario. Será la jurisprudencia la que debe determinar qué es eso, mínimo necesario. ¿Cuántos son? 2, 10, 20, o sea, dependiendo del experimento que se haga. Bueno, va a ser en el trayecto de estos meses y años que lo vamos a definir como país. También es importante que los animales se traten pues con cuidado, que los mismos se les disminuya el dolor y se trate de no hacerles ningún tipo de maltrato en el procedimiento. Eso se sanciona también administrativamente. Se deben brindar analgésicos, sedantes, anestesia, todo lo que les ayude a los animales a no tener un dolor innecesario. Se debe también para la experimentación, cuando el animal queda muy lesionado, queda con alguna disminución en sus capacidades importante, se deberá proceder a ponerlo a dormir al animal, a darle una muerte digna para que no siga sufriendo. Es otro de los elementos. Si no se hace, también se va a sancionar. Y que siempre se deben tomar las condiciones vitales óptimas durante, antes y después de la experimentación, que esto es muy difícil de establecer de manera concreta porque habrá que ver qué tipo de experimentación se está haciendo, qué tipo de animales se están utilizando y qué será y no será necesario. Entonces, esto es muy amplio y muy abstracto que se deberá ir concretando. El personal óptimo deben ser personas instruidas, peritos en la materia, quienes hagan la experimentación. No es cualquier, no es que a nosotros se nos ocurra empezar a hacer un experimento con animales en la casa y se nos va a permitir, sino que personas que estén adiestradas, que tengan alguna ciencia, arte u oficio especializado en esta rama. Y por último también y esto tal vez lo puede explicar posteriormente el de bioética, a qué se refiere la ley cuando nos habla de animales inferiores en la escala zoológica. Eso quiere decir que no puedo utilizar animales de cierto tipo, sino debo preferir siempre algunos para evitar el perjuicio a estos animales. Siempre se requiere llevar un registro en el Ministerio de Conservación de Vida Silvestre, cuáles son los experimentos que se están haciendo y las condiciones para que haya un seguimiento a eso. Vea que esta regulación es bastante amplia en cuanto a los puntos. Importante, y eso se los digo a todos ustedes que muestran interés al estar acá, cualquier persona puede denunciar, es de acción pública. Entonces, si ustedes conocen de esto, de experimentaciones que estén al margen de la normativa, o cualquiera de los tipos penales que vamos a enumerar, ustedes pueden presentar la denuncia de manera personal o inclusive de manera anónima. Entonces, eso nos llama a nosotros como ciudadanos a tener una responsabilidad dentro de la aplicación de la normativa de bienestar animal. Maltrato animal, hay varios tipos de maltrato animal. Está primero el general y ese está referido en el artículo 21, inciso C, que nos dice que, y también nos manda otra norma, que va a ser sancionado con la sanción administrativa, con la multa, quien no cumple las condiciones básicas. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Para eso tenemos que ir al artículo 3, que nos dice esos 4 puntos muy concretos, pero también muy amplios, muy genéricos.
Satisfacción de hambre y sed, posibilidades de volverse según sus patrones normales de comportamiento. Cada animal tendrá un patrón diferente de comportamiento. La muerte provocada sin dolor y de ser posible bajo supervisión profesional. Ausencia de malestar físico y dolor y preservación y tratamiento de enfermedades. Esto se sanciona también con una multa administrativa y son las condiciones básicas que tenemos que tener y por eso las llamamos básicas para cualquier tipo de animal. Aquí no hay ninguna diferenciación según la especie, pero sí las tenemos en lo que se llama el maltrato especial específico. En este caso, el legislador nos va a dar grandes grupos, grandes bloques de animales. ¿Cuáles son estos? Bueno, también esta normativa del 21, inciso B, nos remite a una gran cantidad de artículos de la ley para decirnos. Aquí lo vamos como a organizar porque es en realidad bastante amplio. Tenemos el trato a animales silvestres, ¿ven? Entonces por eso es que le llamamos específico, porque cada uno de estos grupos va a tener necesidades muy particulares que se le deben brindar. ¿Cuáles son los animales silvestres? Ahí está, aquellos que tienen una vida libre y la posibilidad de reproducirse, cómo se deben cuidar, qué es lo que se debe hacer, y nos remite a complementar la ley a la de conservación de vida silvestre. También una sanción administrativa. Los animales productivos también, los que nos comemos en chifrijo y demás, esos animalitos también se deben cuidar, debemos tener ciertos cuidados muy particulares, la forma en cómo se deben sacrificar, cómo se deben cuidar, cómo se deben transportar los animales, no se les debe causar sufrimiento. Entonces vean que son condiciones para este grupo, los de producción, los que tenemos nosotros para, entre otras cosas, la alimentación, los animales de trabajo que también utilizamos nosotros como sociedad. Estos tienen una serie de requisitos, como cuáles: buen trato, contar con reposo necesario y una alimentación reparadora conforme a la labor que realice. Vean, desde el punto de vista meramente penal, esto es muy amplio, muy difícil de definir. Va a ser al final la persona juzgadora quien diga si en el caso en concreto hubo o no una alimentación reparadora. ¿Qué es una alimentación reparadora? Creo que por cada persona que está el día de hoy acá nos puede dar una definición diferente y eso es lo que tenemos que estar muy vigilantes de una capacitación a las personas que van a aplicar la ley para que sepan qué es lo que se quiso dar, cuál era el espíritu de la normativa y no se quede en simples palabras sin poder darle contenido. También tenemos los animales de compañía, nuestras queridas mascotas, a ellos también hay que darles un trato especial. Los dueños o responsables de los animales de compañía deberán cumplir las siguientes obligaciones y ahí nos las remite: condiciones básicas de vida, espacios adecuados para el hábitat. También debemos, aquí se nos coló algo porque no viene relacionado con eso, tenemos que limpiar los desechos que hagan los animales en vías públicas porque si no esto también es sancionado con una pena de multa. Y por último, los dueños de los animales deberán cumplir los requisitos indicados en otras normativas. Vea que todo es bastante difuso a la hora de analizarlo. Animales de exhibición en zoológicos también deben tener ciertas características mínimas de protección y cuidado y eso está en el artículo 8. Los zoológicos no se prohíben, se quiso en algún momento. Parte de los elementos que se discutieron fue si los zoológicos se debían o no autorizar en Costa Rica. Se llegó a la opinión de que sí, pero que, vean lo que dice: deben exhibirse, alimentarse y mantenerse en condiciones adecuadas a cada especie. Así, la serpiente, el león y el gorila deberán tener diferentes requisitos y va a ser una labor muy cuidadosa en donde debemos inclusive llamar a peritos para que nos digan si ese animal en particular, si a ese... creo que digamos, no sé, que tengamos una jirafa, se le dieron los elementos mínimos para tener en condiciones dignas a ese animal. Animales de deportes también, como tales, el medicamento, las drogas, la integridad, no deben ser forzados más allá de su capacidad. Bueno, eso también tiene una multa administrativa. Las medidas veterinarias obligatorias, hay ciertos mínimos que nos establece la ley, que nos manda la Ley General de Salud, que debemos tener nosotros aquí. Esto es con todos los animales de manera transversal.
Luego tenemos el trato de animales peligrosos. Esto es muy importante para proteger también a nosotros de ciertos animales que podrían tener características que requieran de protección, de cuidado, para que no afecten a terceros de manera culposa o accidental. Y eso lo tenemos en varias normativas ya con anterioridad, también una sanción administrativa, y estos animales deben mantenerse en condiciones adecuadas de salubridad, seguridad, para que eviten riesgos a la salud y la seguridad de personas. Esto ya estaba anteriormente, pero esta ley lo viene a evidenciar y a concretar por ese lado. Maltrato animal. Aquí venimos ya a otro tipo de delito que nos establece esta ley. ¿Qué hay con el maltrato animal? Bueno, lamentablemente ayer nos despertábamos con esa noticia de que un perro lo tiraron en una bolsa para que muriera. Es una manera cruel, a eso se refiere. Y bueno, esto no está sancionado, ya vamos a ver, directamente con prisión. Hay unos días multa, ya habíamos explicado qué es, a quien realice actos de maltrato al animal, y será actos, aquellas lesiones injustificadas a un animal doméstico o domesticado. Vean qué interesante, la descripción típica nos hace pensar que hay lesiones justificadas que no van a ser sancionadas. Entonces tenemos que hacer como una lista de cuáles son las lesiones que a un animal se le pueden hacer justificadamente, impunes, y cuáles injustificadamente, que también vamos a tener problemas en llegar a un consenso de qué debemos entender en uno u otro caso. Tenemos el abandono, que bueno, yo creo que todos ustedes ya están debidamente informados. Esta ley, con muy buena voluntad que sale, ha generado un efecto negativo, y es que desde que se promulgó han habido una cuadruplicación de los casos de abandono de animal. Las personas en el miedo, en el temor de que sean sancionadas por esta ley, han procedido a abandonar a los animales en la calle. Y bueno, muchos de ustedes que trabajan en asociaciones que ayudan a los animales se habrán dado cuenta de la gran cantidad de animales abandonados que hay en esta fecha. Nos acercamos ahora a la romería y saben ustedes que Cartago se ha identificado por tener, después de la romería, una gran cantidad de animales en la calle, de gente que los llevó y los dejó ahí. Entonces, vean cómo la situación es bastante compleja. Bueno, ahí está, eso se castiga con 10 multas quien abandone animales domésticos. Sin embargo, y aquí esto lo deberíamos analizar en otra exposición, para poder que pasara la ley, se tuvieron que hacer una gran cantidad de excepciones. Y estas excepciones están relacionadas con un montón de cosas y son siempre las mismas. Ya luego las podrán ver con más detalle. Pero bueno, ciertas leyes se permiten, o sea, todo lo que dijimos se sanciona, excepto en estas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Cuando se mata un animal por motivos de piedad, mejoramiento del control sanitario o fitosanitario. Yo podría terminar con una población de animales porque está contaminada, por ejemplo. Leyes agropecuarias, pesqueras o acuícolas. Los efectos que por motivos de resguardo, cultivos, vean todos los requisitos. Entonces también habría que ver si estas excepciones no dejan sin contenido sustancial lo anterior. Espectáculos públicos o privados con animales de conformidad con la vigente ley. Entonces, podría ampliar tanto que no nos permite la aplicación. Ahí los tenemos. Crueldad con los animales. Entramos a otro hecho delictivo que está en el artículo 2 y sí está sancionado con prisión de 3 meses a 1 año a quien realice actos como cuáles. Ya vamos a ver. Causar daño a un animal doméstico, lesionarlo de manera orgánica, darle una incapacidad completa para esto. Vamos con poco tiempo. La zoofilia o la violación también se sanciona como un hecho delictivo, tener relaciones sexuales vía oral, anal o vaginal, así lo dice la ley, y eso también es bastante particular. Es uno de los únicos países que castigamos eso. La vivisección, eso es cortar, tajar a un animal vivo, siempre y cuando se haga con fines veterinarios, de investigación. Hacerlo sin eso se va a sancionar. La muerte animal también se sanciona. ¿De qué manera? Bueno, aquellas personas, dice aquí que mate un animal doméstico, nada más. Vea lo que dice: quien de manera dolosa, de forma directa o por interposición de esta persona cause la muerte de un animal doméstico. Vean que también es muy amplio que se sanciona, porque pueden haber muchos motivos para matar un animal. Ya vimos las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Nuevamente vamos a todas las excepciones que habíamos dicho. Estas se repiten, es un copy-paste que hace el legislador en 3 diferentes oportunidades para dar excepciones a los delitos que ya habíamos manifestado. ¿Qué algo pasó?
Parece que por el tiempo me cortaron. Básicamente esos son los tipos penales que tiene nuestra legislación. Tenemos que informarnos. El día de hoy también nos están acompañando miembros de la fuerza pública que están encargados de la investigación, quienes van a estarle evacuando dudas sobre cuándo y qué se debe denunciar. Eso va a ser uno de los elementos muy importantes que aporte este seminario que tenemos. Lamentablemente, como les digo, es poco el tiempo que tenemos para hablar de este tema en particular, pero les dejo a disposición de todos los presentes y los que nos están escuchando en las sedes por videoconferencia la presentación para que puedan tener un orden, que es lo que he intentado hacer, de todos los artículos que tienen una sanción, y esperamos pues cumpla el objetivo y no se queda en una simple norma que no se llegue a aplicar. En el Poder Judicial hemos dicho con mucha frecuencia que para aplicar esta ley se requiere un gran contenido presupuestario que no se estableció de manera legislativa y que nos surge para poder darle a cabalidad la aplicación que se requiere. Les agradezco mucho por su atención. Buenos días.